¿Cómo hacer esto? ¿Cómo educar en valores? ¿Qué modelos tenemos para educar en valores? Biológicamente no somos un mero animal. Tenemos una predisposición genética al mundo de los valores. Pero el mundo de los valores tiene, como hemos visto en el tema anterior, la cara positiva y la negativa. La cara positiva es el de las virtudes y la negativa el de los vicios. Si no educamos bien, podemos abrir la puerta falsa para que entren los antivalores. ¿Por qué? Porque los valores en sí no se heredan, exigen un esfuerzo para asimilarlos. Y si ese esfuerzo no está bien orientado, entonces uno copia lo que es menos costoso, que es la tendencia al placer, al poder y al tener. Y de ahí vendrían los conflictos. De los modos que tenemos para educar en valores, el primero que se usa incluso en la vida intrauterina, sin dejar de que el sujeto realice acciones propias para elegir lo que más le interesa en ese momento, es la imitación. La imitación, el ejemplo de los padres. Normalmente el alumno, el hijo, observa, copia, se identifica, es el modelado normalmente social. Entonces, educativamente hay que evitarles malos ejemplos. Hay que conculcar malos modelos que ofrece la televisión, por ejemplo. Hay que esforzarse por hacer buenos ejemplos. Hay que contarles cuentos, fábulas, en donde vemos los personajes cómo se esfuerzan por hacer lo bueno. Biografías, vidas ejemplares. Los profesores deben aprender deontología docente para tener un comportamiento adecuado. Y animar, mira cómo hace estas cosas, mira tal, los padres ayudan a que se... Estos educan integralmente, pero por sí mismos no llegan a la reflexión, a la comprensión y al discernimiento de los valores, y por lo tanto no ayudarían a que uno elaborara conscientemente su jerarquía de valores. Es más, en la pubertad y adolescencia, si el modelo padre o madre, que es el principal método de referencia para un adolescente, ha estado fingiendo un comportamiento con unos valores determinados y comete un fallo, lo ve y entonces viene la hecatombe en la identificación del sujeto. Entonces hace todo lo contrario de lo que ha estado constatando en su padre, porque ha visto que no era cierto. Por lo tanto, se pide coherencia por parte del educador. Otro modelo es de inculcar nociones. Inculcar nociones es válido en tanto que el sujeto no tenga una capacidad de comprensión. Normalmente a partir de los 7 años se puede continuar, pero haciendo reflexionar sobre el sentido de todo esto. Se ha utilizado este modelo de inculcar nociones en el catecismo y luego los catecismos republicanos, como de Colombia en 1865, también en España lo hubo. Claro, para llevarlo a los adultos se exige una comprensión sin manipulación y demás, por el estilo, ¿no? Por lo tanto, este modelo de inculcar nociones sobre valores estaría compensado si en paralelo, y ya lo hay, se enseñara filosofía para escolares, para menores. Hay programas de filosofía para niños ya desde los 5 años, y que esto puede ayudar precisamente a suplementar la instrucción. Normalmente la instrucción utiliza la moralina, cuando uno comete algo entonces le dan un pequeño sermoncillo respecto tal, ¿no? Esto es insuficiente.
Las lecturas de algún texto sobre valores, bien. Pero si solamente nos basamos en inculcar valores, podemos tener la sorpresa que tuvieron en una experiencia que los alumnos, a medida que avanzaban la escolarización, iban comportándose peor a pesar de recibir enseñanzas de instrucción sobre valores. ¿Por qué? Porque lo que uno sabe lo ha de llevar a cabo en una comunidad determinada, y entonces esos valores pasan a ser no nociones en el intelecto, sino virtudes que fortalecen la voluntad. Los resultados que se han investigado dicen que es raro que se modifiquen las actitudes de los sujetos en sus comportamientos si solamente se da instrucción en valores. O si se ha visto alguna modificación, ha sido muy poco y excepcional. Por lo tanto, no es suficiente a todas las edades inculcar valores. Esto, una visión premoral del valor. Cuando son pequeñitos, vale, porque luego se ha de reflexionar sobre eso. Otro modelo es el de habituar. Normalmente ya sabemos que el hábito es la repetición de acciones. Ahora, si le proponemos acciones buenas y las va habituando, está bien. De todas maneras, nosotros sabemos que los hábitos normalmente están relacionados con las normas. En la medida que el sujeto realiza normas, cumple normas, se habitúa, y esto es negativo. Normalmente, si uno educa a sus hijos o a sus alumnos según el planteamiento de normas, habituación, ha de unir el conocimiento del sentido de la norma para que esa habituación sea educativa y la decisión de obedecer la norma sea consciente. Es beneficioso adquirir hábitos. Si nosotros no tuviéramos una serie de hábitos adquiridos, normalmente tendríamos que comenzar cada vez de nuevo y por lo tanto no avanzaríamos en nuestros aprendizajes. Pensemos en el escuchar, si tuviéramos que ver el sentido que puede tener cada una de las palabras que estoy pronunciando y por lo tanto, mientras yo estoy diciendo una cosa ya me hubiera alargado demasiado, mientras ustedes estarían aún en el principio. También es bueno la habituación para adquirir destrezas de conducir, el tiempo para acostarse, para levantarse, adquirir hábitos de estudio que dan autoconfianza y por lo tanto posibilidad de autosuperarse en los estudios de la escuela, encajar mejor las normas morales en la medida que uno se habitúa a cada uno de los planteamientos morales, etc. Principalmente la habituación es decisiva antes de los 7 años. Si uno no se habitúa antes de los 7 años, normalmente no puede aprender muchas cosas después. Estos 3 modelos se pueden interrelacionar y ayudan muchísimo, aunque son insuficientes. Luego viene un planteamiento contrario a estos modelos que se basan en la autoridad del educador, sea la autoridad del padre o del maestro. Y surgieron dentro de lo que es la pedagogía liberalista. Se plantea que una ética material de los valores, en donde se dice qué valores, qué virtudes, eso atonta a la gente. Erróneamente se ha visto que desde que existen estos modelos las cosas han ido peor, hay más crisis, más fracaso, más conflicto y violencia en la escuela y fuera de la escuela. El primer modelo de este tipo es la clarificación de valores. Sería como una especie de una parte del examen de conciencia, pero sin continuarlo. Bueno, el examen de conciencia dentro del sacramento de la confesión en la Iglesia Católica. Normalmente se planteó esto en un principio para resolver conflictos, esclarecer los valores que uno tiene, porque uno aprende muchos valores a través de televisión y demás, y también los malos ejemplos de unos y otros, y quedan ahí en el inconsciente. Y precisamente la clarificación de valores
plantea que uno efectúe una reflexión sobre su conciencia y que vea qué valores están guiando su comportamiento, pero ahí se acaba. Claro, educativamente esto se ha podido aprovechar añadiendo algunas cosas más, pero esto no sería el modelo puro. La investigación empírica, un catedrático de la universidad en Alemania, Uhl, aduce esto. Dice, los docentes ven muchas dificultades en aplicar este modelo. Y normalmente funciona con alumnos excepcionales, pero en general los programas están fracasados. Luego, dice, este programa no cuenta, las investigaciones que se han anunciado como positivas no reflejan los valores que antes ya tenían los alumnos positivos. Los alumnos tenían valores positivos previamente y no se han constatado. En general dice que la verificación de valores no mejora el comportamiento. Otro modelo que era como la cara B de esta moneda es el razonamiento moral. Se debe a las investigaciones sobre el aspecto ético hechos por Piaget, luego continuado por Kohlberg, que lo copia exactamente, pero realmente lo que hace es estudiar el procedimiento lógico para solucionar problemas de valores. Es como los problemas de matemáticas o problemas de física, etcétera, aplicados a la vida moral. El nombre de la palabra clave es dilemas morales. Entonces, se basa solamente en el razonamiento. No cuentan con la situación afectiva de los sujetos, ni con intereses, ni con las circunstancias que cada uno tiene. Al mismo tiempo, las investigaciones nos dicen cómo funciona con este grupo de alumnos, pero no con todos los que están fuera del experimento. Como consecuencia de ello, tenemos que los resultados son bastante negativos. Los alumnos tienen una formación previa, y esto es lo importante, pero al problematizar, poner en duda esa formación previa, porque se ponen en tela de juicio ciertos valores, los alumnos destruyen la seguridad que tenían y entonces caen fácilmente en un relativismo. Otras investigaciones nos dicen que muchos de estos aprenden a ser cínicos porque saben razonar bien mucho sobre valores y quedar bien ante terceros. Normalmente esto se puede utilizar para aprender a hacer juicios de valor que conducen al discernimiento, pero si son acompañados por lecciones con valores, donde se contextualizan los valores, y al mismo tiempo si se añade una materia que hace referencia a ello, que es la filosofía para escolares, en donde uno ahí aprende sistemáticamente todo lo que concierne a los valores, a la ética y las cuestiones principales, y por lo tanto evitarían esta inseguridad y este relativismo. Un modelo intermedio entre los dos grandes tipos de modelos sería la enseñanza mediante normas. Las normas, como sabemos, existe una disposición, que es el contenido de valor, con unas sanciones, positivas o negativas, es decir, premios o castigos. Normalmente las normas se utilizan, pueden reducirse al estímulo-respuesta. Entonces, claro, si uno solamente se dedica a enseñar, que es lo que se suele utilizar muchísimo, utilizando las normas para regular la enseñanza a base de premios o castigos, y solamente utiliza los castigos, entonces hay muchas investigaciones que dicen que es inepto a corto plazo. Segundo, no produce más rendimiento en los escolares. Ese tipo de enfoque de la convivencia genera conflictos y agresiones. Por otra parte, el estar detrás de la norma y el cumplimiento de la norma genera ansiedad, angustia, trastornos. Y en última instancia no hace que uno sea una persona que se automaneje, que es el fin de la educación, sino dependiente. Si nosotros recordamos
la imagen de la estructura de la subjetividad, veremos que las normas, lo mismo que los hábitos, llegan hasta la memoria y uno no llega a la comprensión y al discernimiento. Por lo tanto, el habituar tiene que hacerse desde una perspectiva de una educación consciente. Otro planteamiento es la empatía. La empatía es un movimiento que surge como reacción al intelectualismo y a la habituación, y dice que lo importante es que el sujeto sienta con el otro. Y se lo distingue desde la perspectiva de la simpatía y la antipatía. No es lo mismo empatía que simpatía y que antipatía. Uno puede sentir antipatía, incluso sentir fobia hacia otras razas, pero mientras no lo consienta y trate de corregirse, entonces no cae en el error de un antivalor. Y entonces cuando puede plantearse la empatía. Tampoco empatía es tener buen humor o tener un afecto que una a las personas. Sí es el esfuerzo por realizarnos nosotros junto con los demás, con nuestros sentimientos, y reconocer y comprender a otras personas. Normalmente la empatía nos ayuda a eliminar nuestros prejuicios y tiene 3 dimensiones. Comprender la interioridad ajena, pero desde la vida afectiva hacia el conocimiento, no al revés, con lo cual actuaría a diferencia de la persona que es conocer sintiendo, aquí es sintiendo para conocer, vivenciar y luego experimentar conmiseración. La empatía nos ayuda precisamente a desarrollar el sentido común y el sentido de comunidad y tener en cuenta a los otros, pero no es suficiente, porque también estamos al nivel de la memoria, pero en el nivel de donde se cruzan los sentimientos con las emociones y por lo tanto acaba no con la voluntad plena sino con la motivación. La empatía necesita integrar una serie de cualidades en el educador: amor y firmeza, el ejemplo y animar a orar. Segundo, utilizar ocasiones cotidianas. Por ejemplo, si vemos que un sujeto ha acosado a otro, podemos plantear una situación en donde el acosador hace de acosado y el acosado de acosador. Y entonces ese roleplay, ese juego de roles, hace que uno se dé cuenta de lo que significa ser acosado y el otro ser acosador. Y por último, necesita de procedimientos complementarios porque la empatía está vacía de contenidos. Entonces, historietas, lecturas, imaginación dirigida, etc. Existe otro modelo que es el cambio de actitudes, que normalmente lo utiliza mucho la televisión y las propagandas. Es el planteamiento persuasivo. El educador normalmente ha de tener credibilidad cuando emite el mensaje. Esto lo podemos tener muy presente en una experiencia que ha pasado en un colegio de aquí de Valencia. La utilización del móvil, del teléfono móvil o celular estaba muy difundida y esto generaba trastornos de enseñanza-aprendizaje. Entonces el claustro decidió eliminar esto del colegio, su uso, y como penalización teníamos que se secuestraba el teléfono durante un poquito de tiempo, 3 días, y a los 3 días se devolvía si reincidían durante más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el mensaje, el educador que más influencia tenía en cada aula, pasaba a explicarles el motivo y la norma y las consecuencias. El mensaje era eso, pero el mensaje tenía algo de agresividad, implicaba un cambio y daban argumentos que tienen en cuenta el aspecto unilateral del sujeto y bilateral de los padres, profesores con respecto a él. Y luego el alumno tenía que implicarse, todos tenían que votar, hacer un compromiso y decidir no usarlo.
Entonces vemos que este cambio de actitudes en educación está muy relacionado con las normas, pero normalmente el cambio de actitudes se refiere a aspectos puntuales. El cambio de actitudes no llega a hacer que el sujeto se automaneje, lleva a que repita acciones y entonces, lo que hemos dicho en la habituación, realiza actos positivos, pero eso es insuficiente para lograr una personalidad completa, armónica, equilibrada, madura. Luego habría un modelo que trataremos enseguida, que es educación del carácter, que este es más integral. Muchas gracias.